Qué maravilla, otro encontronazo más de Sacúdete. Y esta vez con este maestro a quien tengo el encanto de conocer hace varias décadas. Guru Mangala Das. Maestro, siempre me inquietó ese nombre, me cautivó ese nombre. ¿Qué significa? Hare Krishna. Hare Krishna. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a tu audiencia. La palabra gurú es una palabra bastante conocida hoy. Ajá. Es una palabra muy de Asia, de Oriente, especialmente de India, que se llama que significa maestro. Maestro, gurú. Espiritual. ¿no? Maestro espiritual. Y Mangala significa auspicioso, aquel que nos da todo lo bueno y la bienaventuranza, la felicidad. Entonces, y luego es Guru Mangala Das. Siempre terminan nuestros nombres en conciencia de Krishna, siempre terminan con la palabra Das, que significa sirviente. Entonces, Guru Mangala Das, sirviente del maestro auspicioso. Ajá. Entonces, es un maestro espiritual. El maestro espiritual original es Dios. Ajá. Entonces, mi maestro me dio este nombre de Guru Mangal Das, como sirviente del maestro auspicioso. O sea, yo estoy tratando de servir a la persona suprema, a Dios, que es plenamente auspiciosa. O sea, ¿Dios existe o no? ¿Cómo ve usted en su experiencia? Lo veo muy sano, con sus 66 años, acaba de regresar de Quito sin dormir y polifacético, y una alimentación sabrosa, sana, sabia. ¿Cómo se las arregla? ¿Dios lo apoya? A todos. Dios no es parcial, Dios es imparcial. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica su persona, sus cualidades, sus energías, ¿verdad? Entonces el Bhagavad Gita es un libro teísta, hablado por la misma suprema personalidad de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios, el Bhagavad Gita es un libro que nos da toda la información acerca de cómo Dios actúa de una manera directa y de una manera indirecta. Ajá. Ese Bhagavad Gita, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribieron? ¿Hace cuánto tiempo? El conocimiento de los Vedas. Vedas significa conocimiento. Y es el conocimiento dado por Dios originalmente. Miles de millones de años atrás fueron los Vedas hablados por Dios. En el mismo momento de la creación de estos universos materiales, ya el Señor dio el conocimiento para que los seres humanos podamos vivir en armonía, en progreso y en felicidad. ¿Y cuándo lo escribieron? Entonces, hace 5.000 años por primera vez. ¿Se escribió? Se escribió, porque el conocimiento védico fue transmitido. Dios lo transmitió a la primera criatura que manifestó Él, que en los Vedas se llama Brahma. Brahma, la primera persona del universo. Entonces, el Señor le reveló toda la ciencia, todo el conocimiento, tanto material como espiritual. ¿Hace 5.000 años? No, esto ya te digo del mismo momento de la manifestación del universo, en la creación. Ah, ya. El mismo momento. Es como si tú eres un científico y creas un televisor, también creas un catálogo para que la persona que lo adquiera sepa cómo darle buen sonido, buen color, etc. Manual de instrucciones. Entonces, cuando Dios crea estos universos materiales, porque hay un mundo que no es creado, hay un mundo siempre existente. El Señor Krishna dice, Natue Bajan Yatunasan Natuan Neme Yanadipahan Nachaivana Bavisama Sarve Vayan Ataparan. El Señor Supremo dice, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Entonces, ahora nosotros estamos en un mundo donde no podemos estar siempre existiendo, porque es un mundo relativo, es un mundo material. Así que hay un mundo material y hay un mundo espiritual. En el mundo espiritual la vida es eterna,
La felicidad es eterna, el conocimiento es eterno. Pero en el mundo material el conocimiento aparece y desaparece. La vida aparece y desaparece y la felicidad también. La vida humana tiene como propósito llegar a ese conocimiento, ¿verdad? Y empezar a trabajar de acuerdo a ese conocimiento para que lo que se ha cubierto, que es nuestra eternidad, que es nuestra felicidad y nuestro verdadero conocimiento como seres espirituales, empiece a despertar. Y a través de un proceso. Esos mentores, el Bhagavad Gita específicamente, ¿cuándo aparece? Entonces, los Vedas fueron escritos por primera vez hace 5.000 años. ¿Ya? Cuando el Señor los habla, lo recibe la primera criatura Brahma, y luego Brahma se lo explica a su discípulo, ¿ya? Se llama Narada, y así Narada se lo enseña a Vyasa, a diferentes maestros. Entonces el conocimiento se preservó en el tiempo a través de maestro a discípulo, una cadena de maestros, de discípulos, hasta que ahora viene desde la personalidad de Dios hasta ahora. ¿Sí? Pero por eso específicamente, entonces, ¿cuándo empezó a años, hace 5.000 años, por primera vez se escriben. Este conocimiento védico también es llamado Shruti, que significa que se recibe a través del oído. Ajá. ¿Sí? Entonces, por primera vez ya los sabios, se llama un lugar especial del universo llamado Naimisharanya, se reunieron los sabios, porque así como en el país se reúnen personas que quieren el bien para los ciudadanos del país. Congresos ecuménicos, por ejemplo. Sí, y también a nivel de cómo mejorar la seguridad, cómo mejorar el desarrollo económico, la educación, la salud, etcétera. Hay muchas personas que piensan por el bien de los demás, ¿verdad? Entonces, los sabios, ellos están siempre preocupados por el bien, no solo material, sino espiritual de la sociedad. Entonces, ellos miraron hace 5.000 años que entrábamos a una era llamada Kali Yuga, una era de riña e hipocresía. Eso es lo que prima hoy día. Se llama también la era de hierro, de riña e hipocresía. Entonces, bases de la vida armoniosa o de la vida divina, espiritual, son 4 los pilares de esa vida, que es la compasión, que es la limpieza, que es la austeridad y que es la veracidad. Compasión, pero al inicio, compasión, ya, limpieza, ya, austeridad y veracidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué son pilares? Hace 5.000 años que entró una era, esta era que te acabo de mencionar, que se llama Kali Yuga. Cuando ya entra esta era, entra con 3 pilares mutilados. Entonces no hay compasión. No hay limpieza, ¿ya? No hay austeridad. Lo único que quedaba al inicio era la veracidad, que todavía hay algo de veracidad, pero cada día va disminuyendo. La compasión cuando no tenemos respeto por la vida de los demás. Por ejemplo, al matar animales estamos creando una reacción muy fuerte para toda la sociedad. Porque son nuestros hermanos menores, no tenemos la potestad de quitarle la vida, debemos de respetar la vida de los demás. Si no respetamos la vida de los animales, no vamos a respetar la vida de los seres humanos. Entonces hay alimentación para cada criatura, y la alimentación para el ser humano es libre de mayor violencia, especialmente de matar a los animales. Podemos comer verduras, vegetales, cereales, lácteos, etcétera, y tendremos una mejor salud, tendremos una mejor vida armoniosa, de respeto, de progreso, de hermandad, de felicidad. Qué maravilla, ¿no? Coincide con lo que plantea Paco Ibáñez. Pedro nos va a ayudar al respecto. Érase una vez una especie de mundo en el que de alguna manera se cuestiona esa materialidad indigesta que está primando desgraciadamente en el mundo. Escuchamos entonces atentamente con sonido a Paco Ibáñez, el vasco, que plantea que es posible que uno por lo menos conciba un mundo al revés de cómo lo han impuesto. ¿Nos ayudan?
Cuando yo soñaba un mundo al revés. Maestro Guru Mangala se ha entrevistado aquí en Sacúdete. ¿Escuchó ese material? ¿Qué le parece? Sí, tiene sentido. Pero como que no lo convence mucho a usted. No, sí, porque a veces hablamos, pero la práctica nos falta. Ajá. Entonces, ver defectos no es difícil, pero parar en nuestras vidas con los defectos, eso es lo difícil. Entonces, sí hay que ser cuidadoso cuando escuchamos quién está hablando, si es alguien que realmente practica lo que está hablando o solo lo habla. ¿Y usted qué sintió, qué percibió? ¿Que solamente lo dice? No, te digo, me parece interesante. Ajá. Sí, pero a la altura de mi vida, cuando hablo algo acerca de una persona, me gusta conocerla, Ay, ay, ay. sin no dar un comentario, porque hay muchos, sabemos muchos en este mundo que nos encanta hablar, ¿no? Nos encanta preguntar, pero ¿cuánto de lo que hablamos practicamos? Ay, ay, ay. Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos, con lo que hacemos. Entonces, a lo mejor, no sé, él está hablando del lobito que era maltratado. Yo no sé si él realmente trata bien a sus semejantes, no sé. O es un mamífero Como letra me carnicero. parece muy bonita, Ya. pero no conozco a la persona. Me hace pensar usted a alguien, creo que debe ser otro español, que decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ya. Por eso tenemos que recibir conocimiento perfecto. Y ese conocimiento perfecto viene de la persona perfecta. Y la persona perfecta es Dios. Y los que decimos en un momento dado, ¿qué pasa con Dios? No existe. Somos luego castigados, si existe Dios, por esos conceptos que manejamos durante décadas. No, Dios no castiga a nadie. Ajá. No, Dios es totalmente imparcial. Por ejemplo, todos los ciudadanos estamos libres, pero hay leyes que cumplir, hay normas que cumplir, ¿verdad? Ajá. Entonces, a veces hay personas que cumplen muy bien las normas, las leyes del Estado, y hay unas personas que decidieron no cumplirlas, Ajá. ¿verdad? Entonces, a estas personas que cumplen las normas, las leyes del Estado, un día las llaman, ¿verdad? Para que aparte se preparan, ¿no? Entonces un día son llamadas para ser reconocidas como personas de bien. Pero sin embargo hay otras personas que son llevadas a una celda, a un calabozo, a la cárcel. Entonces el Estado es malo, el Estado es parcial, se parcializa con unos, a unos los manda a la cárcel y a otros los reconoce o los recompensa. No, es cómo viven, cómo vivimos. Entonces somos nosotros los causantes. La vida no empieza cuando estamos en el vientre de nuestra madre o cuando hemos nacido. Es como las personas piensan de que la vida, hay vida en un embrión de una mamá a cierta edad, a ciertos meses. Pero no, lo que no tiene vida nunca crece. Entonces, desde que se une el espermatozoide con el óvulo en el vientre, en esa matriz, ¿verdad? Empieza a desarrollarse, empieza a crecer. ¿Por qué? Porque hay vida. Si no hubiera vida desde el inicio, no creciera. Eso es lógica, eso es ciencia. ¿Y cómo se logra esa coherencia que usted ha desarrollado y que he visto en otros hermanos Hare Krishna entre el sentir, el pensar, el hacer? ¿Cómo se consigue eso durante décadas, como lo conozco usted? Maestros que son coherentes con lo que hablan y cómo viven. Necesitamos personas que nos eduquen, que nos formen, no solo con teoría, sino con la práctica.
¿Y dónde saca usted ese conocimiento? Viene en los Hare Krishna, me habla de óvulos, me habla de espermatozoides. ¿De dónde saca ese conocimiento? Porque todo eso lo habla Dios. La suprema ciencia es la ciencia espiritual, la ciencia teísta. Pero cuando no estudiamos los libros revelados por Dios, entonces empezamos a especular, porque el hombre tiene esa tendencia. Y la mujer también. Ya. Sí, cuando hablo de hombre hablo del género humano, ¿no? Así, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Es porque en el lenguaje entonces, nos han hecho manejar. sí, el hombre entonces como el hay dominador formas de todo. recibir conocimiento. Entonces, como te decía hace un momento, necesitamos conocimiento perfecto, ¿verdad? Para recibir resultados perfectos. Si tienes un conocimiento imperfecto, recibirás resultados imperfectos. Entonces, el conocimiento perfecto viene de Dios. Y ese conocimiento se preserva a través de las personas que siguen estrictamente las enseñanzas de la personalidad de Dios. Y existen esas personas, solo que sí, tenemos que ser nosotros buscadores sinceros. Cuando hay una persona sincera buscando, ¿verdad?, educación, formación, encuentra personas que realmente pueden enseñarnos tanto conocimiento material como conocimiento espiritual de una manera clara, transparente. Y hay instrumentos teóricos, el Bhagavad Gita. ¿En qué idioma usted lo lee? Y la primera vez, ¿en qué idioma trascendió? El idioma de las escrituras védicas es el sánscrito. Ajá. San significa madre y Kri escritura. Entonces se dice que el sánscrito es la madre de todas las escrituras. Hoy día hay algunas universidades en Europa, incluso en Costa Rica, mismo en Sudamérica, creo que en Brasil, por allí, en Argentina, que se enseña en Estados Unidos, se enseña sánscrito en algunas universidades. ¿Usted conoció algo de sánscrito? Conozco un poco de pronunciación, conozco un poco cómo leer, ¿verdad? Pero no soy alguien experto en sánscrito. Y el Bhagavad Gita, si está en castellano, que uno pueda... Sí, el Bhagavad Gita está hoy día traducido a más de 60 idiomas por nuestra institución, o por nuestro fundador Acharya, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el mundo hay muchos Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita fue, mira qué interesante, porque el Bhagavad Gita, solo para tener una idea, en el universo, de acuerdo a las escrituras de los Vedas, en el universo fue hablado por primera vez hace 120 millones de años al dios del sol, llamado Vivaswan, 120 millones de años atrás. Y en el planeta Tierra fue hablado hace 2 millones de años atrás por primera vez. Mira, en sánscrito. En sánscrito, a los reyes de aquella época. Y hace 5.000 años, ¿verdad?, nuevamente el Señor lo volvió a hablar, ¿verdad? O sea, antes de la Biblia cristiana. Sí, sí, el Bhagavad Gita es un libro, ya te digo, hablado hace millones de años atrás y preservado tal como es. Entonces, en el mismo Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica cada que haya una declinación de los principios religiosos y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces Él mismo desciende para establecer los principios de la religión. La religión es muy importante y debemos de saber qué es religión. Religión es obedecer a Dios. Religión no es ponernos aquí, soy Hare Krishna, ¿no? Él es un Hare Krishna. No, religión significa obedecer a Dios, seguir las normas y seguir las leyes. No importa de qué organización religiosa seas, tienes que cumplir con las normas y las leyes de Dios. La vida religiosa, la vida espiritual es lo que marca la diferencia entre otras formas de vida. El perrito, el cerdito, la gallina, el pavo, el pez, no llevan vida religiosa, no llevan vida espiritual, ¿verdad? Pero el ser humano es el único que puede llevar vida espiritual. El ser humano es el único que tiene responsabilidades con sus actos. Al perro no. El perro no tiene responsabilidades con sus actos. Nadie lo condena por cómo hace. Mira, se está apareando con su hija.
está pareando con su madre, no lo van a enjuiciar a él, ¿verdad? Nadie le va a llamar la atención, ¿verdad? Pero el ser humano, si hace algo así, es cuestionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano es responsable de sus actos. El ser humano, la vida humana es un privilegio, que es justamente para entender quién soy, cuál es mi relación con Dios, qué pasa después de la muerte, ¿no? De dónde vengo, a dónde estaba antes, por qué esto, por qué lo otro, por qué tengo que envejecer, por qué tengo que aceptar cosas que no quiero. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere envejecer. Montones de cosas que no queremos, pero hay alguien que nos está imponiendo. Entonces, ¿quién nos impone todo esto? Entonces, los seres humanos tenemos que resolver estas preguntas, pero andamos en esta era, especialmente en esta era de riña e hipocresía, andamos en la carrera por el desarrollo únicamente económico, pero no por el desarrollo espiritual. Entonces debemos de llevar las dos cosas, como las rieles del tren. Lo material y lo espiritual deben de ir paralelos, porque estamos en un mundo material. El cuerpo es una gran herramienta, el cuerpo humano, ¿no? La mejor herramienta que podemos tener las almas que nos encontramos en este mundo. Este mundo es como una cárcel. ¿Cómo es eso? A ver. Porque no estás libre, ¿no? No estás libre en este mundo. A ver. Por ejemplo, si tú quisieras no enfermarte, ¿qué te asegura que no te puedes enfermar? Nada. Hay leyes, ¿no? Por encima de mi voluntad. Sí. Entonces, no somos solos en este mundo. Nada de lo que hay en este mundo está funcionando sin una autoridad. Y ese es el Señor, Krishna, Dios, que está controlando todo a través de sus múltiples energías. Y el Bhagavad Gita nos da toda esa información. Cómo funcionan las energías de Dios en todo el mundo. Hay energías espirituales y hay energías materiales, ¿verdad? Entonces todo se está moviendo, todo se está sosteniendo por la voluntad de la persona suprema. Entonces es un estudio, no es algo que, sí, Dios existe y lo aceptamos de una manera sentimental, de una manera romántica. No, tenemos que estudiar profundamente y hacer un cambio en nuestras vidas. No puede ser que yo digo que soy religioso, pero yo continúo con mis malos hábitos. No tengo respeto por la propiedad ajena, no tengo respeto por las personas que están bajo mi cuidado, etc. Y en ese estudio, ¿cómo ven ustedes a Jesús, el Nazareno, que es el pilar del cristianismo, por el cual han asesinado un montón de pensadores que dudaban o que cuestionaban ese orden? Nuestro maestro espiritual fundador, su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él nos dice, nos enseña que el Señor Jesús es nuestro maestro espiritual. Él es un maestro perfecto, ¿no? Él siempre habló de su Padre, ¿no? Él hablaba de su Padre. No dijo que era Dios. Él nunca dijo que era Dios. Que era hijo de Dios. Soy el hijo de Dios, siempre, en montones. Por ejemplo, en su Padre Nuestro, él le ora, le reza a su Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Él está hablando de que hay que santificar el nombre del Padre. Como tú ves a los Hare Krishna siempre con una bolsita y con un rosario. Sí. Todo el tiempo cantando los nombres de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, él pide eso, que cantemos los nombres de Dios. Nosotros lo hacemos. Porque también dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es... ¿O no lo dijo? No, eso hay que estudiarlo profundamente. No lo dijo, ¿no? Porque una persona santa como Jesús, un devoto puro como Jesús, un hijo totalmente obediente, ¿verdad? Él no puede dudar jamás de su Padre. Y por ejemplo, en los Vedas se habla con esta palabra, se describe con esta palabra a un santo. Se dice sadhu. Sadhu. La palabra sadhu significa santo. Entonces, sadhu significa una persona que es plenamente misericordiosa, compasiva y plenamente tolerante.
No importa el momento, no importa la situación que él esté viviendo, él nunca pierde ni su compasión ni su tolerancia. Y nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, nos enseña que el Señor Jesús era un verdadero sadhu, un verdadero santo, un verdadero sirviente de Dios. Porque él, aunque estaba crucificado, había sido golpeado, había sido crucificado, coronado con una, valga la redundancia, corona de espina. Él, sin embargo, cuando vio a los que estaban ahí, a los que lo habían crucificado, dijo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, son ignorantes, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, solo eso lo hace una persona, un sadhu, un verdadero santo, ¿verdad? Porque, ¿qué persona en una situación así, cuando nosotros estamos un poquito perturbados por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, somos tolerantes? Muy difícil. Muy difícil. Casi, sí. ¿Y somos compasivos, misericordiosos? Tampoco, en una situación así. A veces iracundos, pero la ira... Pero Jesús en esos momentos más difíciles, estaba crucificado, él dijo: Padre, perdónalos. Entonces está mostrando tanta tolerancia, tanta compasión. Hay cualidades adicionales que se llaman dhira. Dhira significa que es imperturbable. Sin embargo, se perturbó cuando, lleno de ira, no de dira, sacó el látigo para sacar a los mercenarios que ahora pululan en los templos y en todas partes. Sí. A ver. Pero no cuando él fue agredido, sino cuando agredieron la casa del Padre. Ajá. O sea que, y eso nosotros lo estudiamos y tratamos de ponerlo en práctica. Si alguien llegara a atacarme, uniría mis manos o correría para que no me agreden, pero no trataría de defenderme, ¿verdad? Pero si agreden a mi hijo, a mi esposa, a algo que yo puedo proteger, entonces cuando no nos atacan directamente a nosotros, sino atacan a otras personas que dependen de nosotros, tenemos que defender. Esa es una enseñanza. Y Jesús hizo eso. Cuando lo atacaron a él, él no se defendió. Pero cuando atacaron la casa de su padre, él se reenojó. Muy enojado, él lo sacó. Sí. Esa es una gran enseñanza que tenemos la humanidad para seguir, ponerlo en práctica. Debemos de ser muy tolerantes cuando las personas pueden que nos ofendan o nos agredan y ser compasivos. Pero si atacan la casa de nuestro padre o de nuestros seres queridos, debemos de defenderlos. Maestro, y cuando usted ha sido entrevistado con legos como yo o provocadores, ha tenido usted que confrontar y tolerar la impertinencia de un comunicador de turno, intolerante y no respetuoso con las concepciones suyas. ¿Le ha pasado eso o todavía usted no tiene esa experiencia? Sí, no he llegado a ese nivel, ¿verdad? Quizás uno muestra externamente, pero no debemos de ser tan externos, debemos de ser más internos. Quizás externamente mostramos como Shanti, como paz. Shanti significa paz. Para ser luego sadhu. Exacto. Entonces, para ser un verdadero sadhu hay que fijarse un poco desde adentro. A ello contribuye también la alimentación de ustedes. No son mamíferos carniceros, pero no se mueren de hambre. Ese es un punto muy importante, ¿no? La alimentación es un punto muy importante. Otro punto muy importante es el conocimiento. Y otro punto muy importante es la práctica espiritual. Debe de tener una disciplina espiritual diaria cada persona. No una vez por semana, sino todos los días. Sin horario ni calendario. Exacto. Todos los días debemos de tener una práctica para poder recordar, no actuar en base a caprichos, sino actuar para la satisfacción de Dios. Por ejemplo, usted se levanta, ¿a qué hora? ¿Cuál es su horario, su actividad? Mínimo, lo más tarde, 4 de la mañana. Lo más tarde, 4 de la mañana. Si puedo antes. Sin el sol. Sí. Pero luego, 2 horas, lo que recomiendan las escrituras son 2 horas antes de que salga el sol. ¿Por es qué? muy auspicioso
para la práctica espiritual Ajá. y también para la salud, ¿no? ¿Cómo es eso? Para la salud. Sí, porque la naturaleza es muy, Sabia, ¿o no? muy generosa. Entonces, si tienes una disciplina como tomar un baño antes de que, por ejemplo, levantarte antes de que salga el sol, ¿Ya? tomar un baño antes de que salga el sol, ¿verdad? Si tomas con agua tibia o tomas con un baño con agua fría, todo eso tiene un resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo explican escrituras muy antiguas, muy milenarias. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los incas, ¿a qué hora se levantaban? Puedes estudiarlo, ¿eh? Ya. ¿Verdad? En todas las culturas, si tú vas a la cultura africana, ¿a qué hora se levantaban? A tal hora. La cultura asiática, ¿a qué hora se levantaban? Y se levantan. Entonces, todas van a coincidir, todas las culturas del mundo van a coincidir, que se levantaban antes de que salga el sol. Entonces, Los mucho incas silencio. se levantaban 4 o 6 de la... Primero, mucho silencio y mucha bondad. Y la naturaleza está otorgando en ese momento muchas bendiciones a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel físico, en todo. Dicen que si tomas un baño antes de que aparezca el sol, con agua natural, no calentada, no solo limpias tu cuerpo burdo, ¿no? Sino que también limpias tu cuerpo sutil, tu mente, tu inteligencia y tu ego. Eso dicen las escrituras. Y luego ya, de esas Bien. 2 horas, ¿qué hace cuando se levanta a las 4 de la mañana? Hay ¿Qué hace? actividades. ¿Se levanta Puedes, o hay depende. gratitud? Depende. Por ejemplo, uno se puede ocupar en esos momentos en servicios, por ejemplo, en los templos de los Ya. Hare Krishna nuestros. Hay muchas actividades o rituales como de adorar, de preparar alimentos para ofrendar en el altar, para luego que los devotos se alimenten. Entonces, si tienes ese tipo de servicios a esa hora, entonces no meditas, la meditación es en el servicio. Pero Ajá. si después de las 4 o 5 de la mañana has hecho todos los rituales y tus actividades ya de físicas, ¿verdad? De trabajo, empiezan a las 8 o 9 de la mañana, entonces tú puedes meditar de 5 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, 2 horas. Puedes estar meditando y luego tienes 1 hora, hora y media de estudio de filosofía en los templos. Meditación sentado, acostado, solo, en grupo. Nosotros meditamos en el sonido, ¿verdad? En el sonido de los nombres de Dios. Entonces lo puedes hacer, no hay una regla estricta que tienes que sentarte, no. Es una meditación para los actuales momentos, ¿no? Porque somos tan inquietos. Si quieres pararte, te paras. Si quieres caminar, quieres pararte de cabeza, te paras de cabeza. Pero lo importante es la vibración, el canto. Debes de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este es mi rosario. ¿Qué significa eso? Cada devoto tiene un rosario. Sí. Donde meditamos, ¿verdad? Aquí, a través de esta meditación del rosario, en el rosario cantamos los nombres de Dios y están nuestros 5 sentidos ocupados. Por ejemplo, el tacto, que parece inofensivo, pero a todos nos gusta tocar y todo eso, ¿no? Sí. Entonces el tacto se purifica a través de poder rozar constantemente. Esta madera es de una planta sagrada, se llama tulsi, muy increíble. Entonces, ¿se la puede conseguir en Ecuador, sí, en Guayaquil? la tenemos en Guayaquil. ¿La importan o No, la tenemos aquí. Nuestras Importamos, maderas también. sí, todo da aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tacto en este canto. Hare Krishna, Hare Krishna. Luego tenemos la lengua. La lengua tiene funciones increíbles, vibrar y saborear. Si siempre cantamos los nombres de Dios y siempre saboreamos alimentos ofrecidos a Dios, entonces vamos a controlar nuestra lengua. Y por lo tanto vamos a tener mayor bienestar al controlar la lengua. Entonces tenemos 2 sentidos ocupados ya. El tercer sentido, el oído. Entonces cuando estamos cantando
Hare Krishna, estamos escuchando este sonido de los nombres de Dios. Dios es absoluto, Dios no es diferente de su nombre. Cuando pronunciamos los nombres de Dios, entonces estamos en asociación directa con la persona suprema. Usted habló del tercer sentido. ¿Cuáles son los dos primeros? Tenemos el tacto, Tacto, ya. tenemos la lengua, La lengua. tenemos el oído, tenemos la vista y tenemos el olfato. ¿Cuál Entonces, considera usted jerárquicamente más importante? todos son muy fuertes, ¿Ya? pero el más fuerte es la lengua. Así, ¿no? Si controlamos la lengua, podemos controlar el resto. Ay, ay, ay. Eso es O sea, importante. el cerebro, la Por ejemplo, mente. para reconocer a un maestro espiritual fidedigno, auténtico, él debe de reunir estas 6 cualidades. Debe de controlar el hablar, ¿Hablar? debe de controlar las exigencias de la mente, Ay, ay, ay. el impulso de la ira, el impulso de la lengua, el impulso del estómago y el impulso del órgano genital. Si encuentras a una persona que tiene las 6 cualidades, puedes rendirte a esa persona que nunca te va a defraudar. A ver, perdón, las 6 cualidades. 6 cualidades que debe de tener un maestro Y espiritual. hay un orden en esas Ahí cualidades. sí. Primero, él habla. Él habla. Exacto, que no habla cualquier cosa. Él habla cosas que están en las escrituras dadas por Dios Ya. o en sus maestros. Él nunca, una de las características de un maestro espiritual fidedigno es que nunca dice yo pienso, yo creo, a mí me parece, puede ser, sino es que él dice, las escrituras dicen, el Señor dice en tal pasaje de las escrituras, Ajá. o dice tal maestro, y es categórico. Es el habla, la El habla, primera. Luego, exacto. Luego tenemos las exigencias de la mente. La mente te exigen que hagas un montón de cosas. 90.000 que o pienses 60.000 pensamientos diarios. Millones. Ta, 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 La ta. mente es terrible. Entonces, si logras controlar el habla, la mente. las exigencias de la mente, luego la ira, ¿no? Ay, ay, ay. El impulso de la ira. ¿Cómo se controla eso? También. Bueno, a través de una buena dieta, a través de una buena práctica y de una buena asociación. Si tienes asociación con personas que constantemente están hablando y están actuando en relación a las enseñanzas de Dios, vas a volverte fuerte. Dime con quién andas y Y te te diré diré quién eres. O Sí. sea, él habla, La mente, la mente, la ira y luego viene la lengua. Ay, ay, ay. La lengua todo quiere hablar y la lengua quiere todo saborear, vibrar. Claro. ¿No? Entonces, si controlas que tienes un horario para comer, ¿verdad? Ajá. Eres regulado en tu comer, ¿no? Entonces, sabes qué debes de comer. Si solo tomas alimentos que primero han sido ofrendados a la personalidad de Dios, puedes controlar tu lengua. Ya son Y- 4 pilares. Y de eso, bien, luego el estómago. ¿Sí? ¿No? El estómago ya te hace ruidos, quiere algo de allí, de acá, y tú no. Y luego el órgano genital. La lengua, el estómago y el órgano genital están en línea recta. Directamente Si controlas conectados. la lengua, controlas el estómago y controlas el órgano genital. ¿Y dónde puedo Entonces, aprender debes todo de eso? tener- ¿Por qué el órgano genital? Debemos de tener relaciones únicamente con la esposa. No debemos de ser promiscuos. ¿Verdad? Eso trae muchísimas situaciones muy dolorosas para la humanidad, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque es un acto ilícito. Lo lícito es que tengas una esposa, que es la mamá de tus hijos, tu compañera, ¿no? Con quien tú sirves a Dios, con quien tienes un proyecto de vida para alcanzar el amor por Dios. La vida es para alcanzar amor por Dios. Cuando tienes amor por Dios, tienes amor por todos. Es como cuando tú tienes un árbol. Si tú riegas la raíz del árbol, entonces todas las partes del árbol van a estar verdes, frondosas, las ramas fuertes. Pero si riegas las ramas y las hojas, el árbol se te va a secar. Entonces eso es más o menos lo que pasa hoy en la sociedad. Que estamos, dicen, yo amo acá, yo amo allá, ¿verdad? Pero no amamos a Dios. Entonces ese amor luego termina en odio y en asesinatos, ¿no? Pero ¿cuál es la causa? Que nos hemos apartado de Dios. Esa es la causa del problema.
¿Dónde podemos aprender eso aquí en Guayaquil? ¿Hay un local? Hay muchos procesos espirituales. Y entonces hay personas que les gusta seguir, por ejemplo, las enseñanzas directas del Señor Jesucristo. Está la Iglesia Católica, están muchas otras organizaciones que siguen al Señor Jesús. Pero hay que seguir, no solamente de boca, sino que hay que tomar las prácticas de Él. El Señor Jesucristo dice, no matarás. Eso no hay que interpretarlo. Las Escrituras no se interpretan porque ellos son perfectos. Como entonces, si nosotros vamos a interpretar, es que ellos no sabían lo que nos querían decir, pues, ¿no? O sea, no va a traer incluso animalitos. No, por a ningún nadie. concepto. Ellos son nuestros hermanos menores que deben de ser cuidados por nosotros. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestra alimentación prescrita, que son libres de mayor violencia. También hay violencia cuando cortamos, arrancamos la papa, arrancamos la yuca, cortamos el árbol de verde, o ¿sí? La planta de verde, la cortamos. También hay violencia, ¿verdad? Pero es una menor violencia. Cuando tienes allí un animal y lo degollas, etcétera, hay tanta sangre allí. Aunque Jesús se alimentaba de peces también, animalitos. También eso, hay muchas escrituras, Ajá. ¿verdad?, que aparecen, ¿no?, donde te hablan de que eso no es tanto así, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús te dice no matarás y Sí. luego está comiendo? O sea, eso no tiene coherencia. Y pescadores que estaban con él. Esa es otra cosa también. Pescadores y todo eso, Él los transformó, ¿no? Así. O sea, cuando viene Dios a este mundo, cuando manda a su Hijo, cuando manda a sus predicadores, Él es tan compasivo, ¿verdad? Tan compasivo, que, por ejemplo, el Señor Jesús tuvo que predicar en un ambiente de pescadores y Él tenía que cambiar todo eso, ¿verdad? Y Él fue muy compasivo, muy compasivo. Tolerante. ¿no? Entonces, sí, es claro, cómo Él predicó, cómo Él habló y cómo fue Él transformando a personas que eran de un estatus, digamos así, intelectual, social, no muy elevado, ¿verdad? Entonces, Él los transformó. Entonces, Él tenía que hablar de acuerdo también a ese momento. ¿Tienen aquí en Guayaquil lugares específicos donde ustedes puedan Sí, las ayudarnos personas que quieran a orientar? estudiar, ¿Dónde? las ¿Qué personas local? que quieran ¿Dónde queda? estudiar con nosotros, bienvenidos. ¿Dónde queda eso? Estamos en 6 de marzo, 226, entre Víctor Manuel Rendón y Quisquís. ¿Podríamos escribir o es muy molestoso para Pedrito, que es MacGyver de la comunicación, tener ahí información? Los acerca días del local? 6 de marzo, 6 de marzo, 226, 226, ¿no? sí, 226, entre Víctor Manuel Rendón y Quisquís. Eso queda al pie del Parque Centenario. Sí, estamos allí, frente al Parque del Centenario, a media cuadra del Banco del Pichincha. ¿Y qué día puede ir un ser humano a tratar de aprender algo ahí? Tenemos charlas en la mañana de 8 a 9 de la mañana, todos los días, y por la noche también tenemos de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. ¿Y puede ir cualquier persona? Cualquier persona puede venir, no hay restricción, todos pueden venir. Las personas son libres de elegir un proceso espiritual. Si alguien elige lo nuestro, entonces nosotros enseñamos. Pero si alguien elige otro, hay que respetar. Dios Qué maravilla, ¿no? Dios tiene ilimitada cantidad de lugares donde podemos aprender de Él. Entonces nosotros, donde nos podemos sentir mejor, no es como tú eliges una universidad para estudiar matemática y el otro estudiante eligió otra universidad para estudiar matemática y otro eligió otra universidad para estudiar matemática, otro un instituto, etcétera. Todos están estudiando matemática, ¿verdad? Pero ustedes, al tener abierto eso al Y público... los días domingo a las 12:30 tenemos un festival con charlas, con cantos, con un almuerzo vegetariano para todos los participantes.
Qué maravilla. Y yo pregunto, en ese local tan céntrico, donde veo yo, camino todos los días por ahí, hay mucha violencia, mucho alcohol, mucha droga. ¿Han tenido incidentes ustedes con toda esta gente ahí al local de ustedes? Por la misericordia del Señor Supremo, no hemos sido todavía, y esperemos que nunca suceda. Y nunca los irrespetamos a ellos, y ellos tampoco han sido irrespetuosos con nosotros. Si yo he ido con usted caminando y desde lejos saludan Hare Krishna, sí, y todo, los quiere mucho, incluso delincuentes, y todo. Sí. Ahora, pero los domingos es otro encuentro increíble que incluye un alimento especialísimo que uno se queda pensando tremendamente, ¿no? ¿Cómo logran ustedes esos recursos? ¿Cómo consiguen ustedes que la gente reciba alimento espiritual y también alimento material? Porque cuando tenemos el espíritu de servir, ajá, entonces puedes compartir lo mucho que tengas o lo poco que tengas. Uh-huh. Cuando tenemos el espíritu de codiciosos, por más que tenga no vas a compartir. Uh-huh. Entonces, si trabajamos en la codicia para sacarla de nuestro corazón, sino que cultivamos el servicio, ajá, entonces puedes tener muy poco y ese poco lo vas a compartir. Entonces nuestros miembros contribuyen, nuestros miembros feligreses, ¿no? Ellos contribuyen, pueden traer algunos productos y entonces nosotros preparamos, los devotos que vivimos, los que hacemos servicios de monje, ¿no? Uh-huh. Entonces vivimos en el templo, y entonces nos ocupamos de preparar los alimentos y podemos compartir. Al mundo no le faltan alimentos, al mundo le falta conciencia de que todo lo que hay en este mundo es de nuestro Padre y que tenemos que compartirlo con nuestros hermanos. Uh-huh. Cuando tenemos claro ese concepto, a nadie le faltará alimentos. Qué maravilla, han llegado ustedes a Quito, a Cuenca, a varios lugares, y sé que en playas van a hacer un certamen el 3 de enero también. Sí, estamos en ese trabajo, estamos organizándolo para el 3 de enero, un gran festival ahí en playas. Me encantaría continuar, maestro, se nos ha ido el tiempo, pero tengo la seguridad, la esperanza de que usted, con la ayuda de MacGyver Pedro, desarrolle un canal específico a través del cual nuestra comunidad reciba alimentos espirituales, porque nos han materializado de la manera más desorganizada, más infame, de tal manera que nos han programado casándonos con la mentira y estamos así aplaudiendo como focas a los verdugos que han dopado a gran parte de la humanidad. Un encanto, maestro, para últimas palabritas por el momento en este encuentro. Sí, siempre tenemos oportunidades de mejorar, así que hay que ser como el águila, ¿no? Fénix. Ya. Así que de lo más de las cenizas, ¿no? Uno puede salir. Así que no estamos tan mal, ¿no? Solo que tenemos que poner nuestra atención donde siempre tuvo que estar, que es en Dios. Qué maravilla, yo los vi a ustedes, les recuerdo, ¿no? En Estocolmo, en Ámsterdam, en Barcelona. Ustedes siguen teniendo contacto con esos hermanos Hare Krishna del mundo. Somos una sociedad internacional. Qué maravilla. Entonces nos regimos por la misma escritura, por el mismo idioma, uh-huh, por los mismos principios. Uh-huh. Entonces estamos en contacto constante. Hay un gobierno que nos rige a todos, ¿no? Un gobierno mundial. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Estaremos en otro encuentro con usted, maestro Guru Mangala Das. También. Muy encantado. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.